todo el ajuste que se había hecho mal o bien en el gobierno de Mauricio Macri fue en vano. ¿Por qué esta vez sí iba a funcionar y porque antes hubo un tema de timing, hubo un tema de tiempos. El primer año se subió el gasto, el segundo año se subió el gasto, el tercer año recién se dieron cuenta, che, que baja el gasto. Ya estabas a un año de las elecciones. El sueldo público tiene que ser acorde al sueldo privado, si no la economía no va a resistir nunca. Momento de hablar de economía. Sí, porque ya hablamos de política con Martín Rodríguez. Sí, señor. Ahora lo habíamos anticipado, ¿no? Martín Siracusa, economista, para hablar, sobre todo después de una semana muy intensa en términos económicos, con un interrogante. ¿Qué podía pasar con la salida del cepo? Algo ya empezamos a conocer de la economía o el termómetro de nuestro país, pero como nos decían los analistas la semana pasada, no hay que esperar al lunes, al martes, hay que esperar 6 meses, un año, a ver cómo repercute en la economía argentina. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Qué conclusión sacás de esta primera semana sin cepo? Bueno, habíamos algo hablado el sábado pasado, que iba a ser una semana tranquila, que no había que estar preocupado, que no había que hacer caso a los rumores, pero el fin de semana hubo de todo, para todos los gustos. De todo. Así que me parece que todavía no tomamos dimensión de lo que significa esta política económica para la Argentina. La política económica de no tener déficit fiscal y de no tener cepo. Esto parece normal en cualquier país del mundo. Lo naturalizamos ya, ¿no? Bueno, ojalá que sea una incorporación en la cultura, en la cabeza de todos los argentinos y no vuelva nunca más ni el cepo ni el déficit fiscal, porque eso fue una enfermedad de muchos años que al país le ha hecho mucho daño. Hoy leía noticias, porque los economistas también tenemos nuestros chismes, ¿sabés que tenemos? ¿En serio? Sí, hay una familia muy rica en Singapur, te cuento el chisme, ¿no? De los más ricos de Singapur que están teniendo un problema, un litigio entre el padre y el hijo. La Quek se llama la familia, son unos constructores, tienen una de las constructoras más grandes de Singapur y están con un problema de litigio, entonces, como eso está trayendo mucha cola con el tema de los contratos legales de las sucesiones y del control de las compañías, salen los diarios. Sí. Y entonces, cuando leí Singapur, me acordé del milagro de Singapur, porque ¿a qué le llamamos los economistas a los milagros? Bueno, cuando hay una reforma económica muy fuerte, y después pasan 20 años, y en esos 20 años la economía se dispara de una manera impresionante. En Singapur esto pasó en los 80, y si uno agarra del 90 a hoy, Singapur casi multiplicó por 10. ¿Qué? El PBI per cápita, es decir, la producción de ese país, los ingresos de esas personas en dólares. Pero ¿cómo jugó la política? Porque el problema nuestro no es el tema de los cambios, sino la estabilidad política. Total. Por eso yo hablo de que culturalmente y que mentalmente todos nosotros nos pongamos esa necesidad de no tener ni cepos ni déficit fiscal. Porque esa estabilidad macroeconómica, que está estudiadísimo, hay un profesor en Oxford que ha estudiado este tema muy fuerte, y él decía que la característica más importante, una de las características más importantes es la estabilidad macroeconómica. La otra tiene que ver con el capital humano, ¿no? Con la educación. Y acá hilo las dos cosas. Argentina hoy tiene para crecer esto, ¿no? Para decir que en 20 años podemos crecer multiplicando por 5 el nivel de vida de cada argentino. Pero para esto también hay que prepararse. Hay que apostar a la educación, apostar al estudio, apostar a los idiomas. Fíjate que Singapur, en este caso, una de las cosas que más desarrolló son los servicios financieros, servicios administrativos para todo el mundo, electrónica también, lo que es programación. Entonces vos tenés que tener gente preparada para poder hacer todo eso. Pero creo que todavía no tomamos dimensión de cómo estamos liberando, ¿no? este cepo, y además con tranquilidad, porque realmente podría haber pasado, qué sé yo, no sé, no pasó nada malo porque venían bien dadas las condiciones económicas y primero se hizo un ajuste fiscal muy fuerte, y esta fue la gran diferencia con la vez anterior que salimos del cepo. Que la vez pasada no se había hecho un ajuste fiscal, sino que estaba al contrario, en un momento de expansión del gasto público. Pero hoy que ese tema del gasto público está resuelto, por lo menos
por lo menos lo más importante ahora, y como digo, ¿no? Como dije el otro día, ahora cada provincia tiene que hacer lo mismo, cada provincia tiene que eliminar déficits y tiene que empezar a bajar impuestos. Porque ahora hay que trabajar, y esto ustedes recién lo estaban tratando con el tema de los comercios, hay que trabajar sobre la cadena de valor. Sí, hay que bajar los costos que tiene la Argentina, que por ahí no están en Uruguay, no están en Chile o en Brasil. Porque nosotros tenemos que empezar a traer compañías que puedan ir a otro lado en la región. Pero ¿no? ahí te vuelvo a la pregunta de Ale, porque la política es determinante. Claro. Hiciste el paralelismo de la anterior salida del cepo, que no fue satisfactoria para el mal de todos los argentinos. No lo digo en términos partidarios. A todos los argentinos nos afectó esa mala salida del cepo y retroceso en el tiempo. Pero la política en ese momento, recuerdan, ¿no? Después de las primarias de 2019, ¿qué pasó en términos económicos? Disparada el riesgo. Saltó el dólar. Sí, claro. Todo el ajuste que se había hecho mal o bien en el gobierno de Mauricio Macri fue en vano. ¿Por qué esta vez sí iba a funcionar y antes hubo un no? tema de timing, un tema de tiempos. El primer año se subió el gasto, el segundo año se subió el gasto, el tercer año recién se dieron cuenta, che, que baja el gasto. Ya estabas a un año de las elecciones. Yo siempre reconozco de Duhovne que en julio de 2019 la inflación mayorista era 0,1. Claro, lo que pasa es que nadie llegó a verlo eso, porque en agosto fueron las elecciones. Claro. Pero cuando vos no emitís, que es lo que está pasando hoy, la inflación cede. Eso no hay duda. Pero, y eso creo que es lo que la gente después ve. Pero hoy tenés a un montón de gente que en esa pirámide que mostrábamos recién es de clase baja o clase media baja. La podemos repetir. Y que en algún momento, cuando le toque votar, probablemente castigue al gobierno que, entre comillas, lo marginó. ¿Se entiende? Entonces eso puede redundar tranquilamente en un paso atrás. Pero esa gente lo primero que ve es la inflación. Porque tienen ingresos bastante fijos. Sí. Entonces, cuando vos tenés ingresos fijos, lo que más te afecta es la inflación, que es lo que vos vas al supermercado. Sí. Cuando vos la inflación cede como se dio y como está cediendo, porque después hay variaciones, obviamente. El mes pasado fue un pico, pero fue el marzo más bajo en como 5 o 6 años. O sea, marzo siempre tiene pico. Pero cuando vos bajás la inflación, fíjate cómo hay 20 puntos abajo en la pobreza. Eso es exactamente no inflación. Yo hice un trabajo para la Universidad de Sussex, que justamente lo que trabajaba era, pues yo estoy allá, que trabajaba era eso. Cómo la pobreza está relacionada hasta 25 puntos de pobreza, todo lo que está por arriba es inflacionario. Entonces, en un país que acumula inflación durante 20 años, lo que vos terminás teniendo es un Estado muy grande, pero muy ineficiente, que con un montón de gente pobre que termina dependiendo de esos de ese subsidio, la mano del ¿no? Estado, y ese subsidio, esa migaja. Y que a la vez termina siendo votos cautivos, con lo cual es un sistema que a la larga... O sea, deja de ser una ayuda momentánea, termina siendo una dependencia. Termina siendo una dependencia y termina siendo siempre menos que la inflación, porque siempre es como la ilusión monetaria detrás, es como casi un engaño. Yo te digo que te estoy dando el vaso con agua y cada vez tiene menos agua. Llega un momento que ya ese vaso no te saca la sed. Y para compensar terminas emitiendo, lo cual genera aún más inflación. Todo el tiempo. Entonces esa rueda se cortó. Y lo que a mí me parece positivo de esta situación es que la sociedad es la que entendió esto. Porque si uno se queda en la política tradicional, y acá si quieren hablamos de política, en realidad el presidente Milei, que hoy es presidente y todos ya es como que nos acostumbramos, pero hace 2 años no era esperable, era outsider, claro, no era parte del esquema político. ¿Y quién fue el que decidió que el presidente sea Milei? La gente. Claro. La gente la vio desde un lugar que me parece a mí que eso es lo que da expectativas de futuro, ¿no? Y creo que eso hay que sostenerlo. Y como Milei está cumpliendo su palabra, porque la verdad es que todo lo que va pasando es todo lo que fue diciendo que iba a suceder, incluso la política monetaria, que es muy loco, ¿no? Que en un país la gente conozca la política monetaria, pero acá la fase 1, la fase 2, la fase 3, el otro día en la entrevista que dio por streaming
directamente habla con sus votantes. Pero también hablan los protagonistas del otro lado de la vereda, ¿no? Los mismos fantasmas de siempre. Cristina Fernández, que no se sabe si va a ser candidata o no, acaba de publicar un tuit hace instantes, no lo vamos a leer porque es un hilo eterno. Tuiteó hace instantes la expresidente. ¿Sobre nosotros no? No, sobre nosotros no creo. No creo que nos Pero todos los sábados a esta hora siempre prácticamente a las 9 de la mañana tuitea, Sí. como clave. Se despierta y escribe. Haciendo referencia a cómo fueron los salarios históricos en la Argentina y otra vez ponderando la etapa 2003-2015 como la mejor época de salarios del país. Pero ¿a costo de qué? Sí, y además seguramente habla de los... Mira, no lo leí, pero estoy seguro que habla de los salarios en general, en donde están los salarios públicos. Que también es el principal trampa, empleador ¿no? del país, además, ¿no? Claro, si vos tenés... Es fácil, si vos... Pensalo como que el Estado es una empresa más. Claro, Olvídate que el Estado... Nosotros tenemos como un concepto más romántico, ¿no? Poné que es una empresa más. ¿A vos te parece lógico que haya una empresa de que vende gaseosa que le esté pagando parte de los sueldos a una empresa que vende, no sé, autos, otra cosa? ¿Por qué los sueldos del Estado los paga otra empresa? Ese sobresueldo. El sueldo público tiene que ser acorde al sueldo privado, si no la economía no va a resistir nunca. Por supuesto que los impuestos, que en todos los países hay impuestos, pero volviendo a Singapur tiene impuestos muy bajos y tiene una informalidad muy baja, que es otro punto que hay que trabajar mucho en Argentina, no solo por la informalidad del trabajo, sino de los activos. Totalmente. Porque vos fíjate, la propiedad, ¿no? En Estados Unidos, hoy también salió una nota, 35 trillones de dólares, o sea, millones de millones sería ya, 35 millones de dólares es la riqueza que tiene Estados Unidos en casas, en propiedades, que supera, hace unos 10 años empezó a superar los activos financieros. Eso, después de la crisis de las hipotecas cayó mucho, la gente ya no tenía casas y ahora volvió la construcción y volvió a tener casas. Ahora, esa riqueza que está en casas, vos la trasladás a la Argentina. Entonces, ¿cuánta gente tiene su casa y no tiene el título de propiedad? Muchísimo, imagínate, todos los barrios vulnerables, pero sucesiones sin hacer. Acá en Argentina tenés un montón. El que se construyó atrás en el fondo. Todo eso no es activo. Entonces hay un economista peruano de Soto, Huerta de Soto, que es liberal, y él planteaba que los títulos de propiedad lo que hacen en la economía es, primero te eliminan esa informalidad, pero además te permite que vos, si vos tenés el título de propiedad, vos esa casa la podés vender, podés sacar un crédito hipotecario contra esa casa, te da acceso a tu crecimiento, a tu desarrollo. Todo esto que hoy parece que está como ahí latente, después es explosivo cuando crece, y así sean los milagros económicos. Por eso, ojalá que la política acompañe, pero lo más importante es que la gente no renuncie a esta idea. Por eso, mientras más resultados se vean, es mejor. Por eso a mí me parece importantísimo que que viaje el ministro de Estados Unidos, que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que es como el ministro de Economía, venga a la Argentina y hable bien de lo que está pasando en Argentina, y que el FMI hable bien de la Argentina. Morgan Stanley creo que fue también. Todas esas correcciones que por ahí vos decís, ¿y a mí qué me importa? Lo que dice una consultora que está en Inglaterra. No, bueno, a vos por ahí no te importa, pero que hablen bien de Argentina, que estemos posicionados en los diarios del mundo, si se quieren, y en los ratings del mundo, hace que los inversores empiecen a poner cartera acá. Entonces, aunque sea un 10%, no importa que pongan un montón. No es que tienen que venir a mudarse, no es que se tienen que mudar. Con que abran algo acá, con que empiecen a invertir en empresas de Argentina que tienen muchas posibilidades. Ahora Panamérica me encontró una mini vaca muerta más, están invirtiendo más de 3.000 millones de dólares. Digamos, es mucho lo que se puede hacer en un país como Argentina, que tiene todo ese suelo fértil y gente que, como decían ustedes, se considera de clase media, es de clase media, quiere progresar, y esa es la gente que va a terminar sacando el país adelante, ¿no? ¿Qué decías, Dari, vos? No, que además la gente, digamos, le dio
digamos, la espera de seguir esperando y va recuperando de a poco. Fíjate que, digamos, el año pasado para la Argentina fue un año, digamos, de no crecimiento. Lentamente, pero va avanzando. El consumo va recuperando, quizás no al ritmo que quisiera el gobierno, pero va recuperando los precios en el supermercado. Fíjate lo que pasó esta semana. Vinieron los aumentos de grandes empresas, los supermercados se los tiraron para atrás, los supermercados de barrio no compraron. ¿Por qué? Porque no convalían esos precios y además, en ese caso, el que termina diciendo que sí o que no a los aumentos es el mismo votante y el consumidor. Bueno, Entonces, eso lo tenemos, Vane, no sé si lo tenemos el mensaje del propio presidente, y además, lo que puso en su Instagram. La inflación es un fenómeno monetario, o sea, de emisión. O sea, Mira, Darí, esto lo puso el presidente en su Instagram. Si te aumentan el precio, no compres. No hay que comprar. O sea, vos, no sé, vas al supermercado, ves una bebida así de 2 litros, la ves 10.000 pesos, ¿la comprás? No, no la podés comprar. Lo que pasa que hay algunos productos que no podés no comprar. No, bueno. Entonces, y si aumentan, ¿qué haces? ¿Los comprás o no los comprás? Los tenés que comprar y seguir buscando, pero ahí está el tema de los márgenes de los comerciantes, ¿sí? Y eso es muy importante entender que todos tienen que ceder a algo. En una negociación todos tienen que ceder. No puede ganar solamente uno y el otro perder todo y que sea un juego de lo que denominamos en la economía de suma cero, ¿sí? Todos tenemos que ganar y en parte de lo que dice Martín es, bueno, seguir apostando porque se ve en el largo plazo. O sea, uno no baja la inflación de un día para el otro. Fíjate que la inflación de diciembre del 23, ni bien asumió el gobierno, fue de 25 puntos. Y fue bajando. Bueno, ahora va a pegar una subida por la liberación, digamos, del cepo, pero no se va a ir a 10 puntos la inflación. Pero ni por las tapas, podrá subir un poquito más, 4, 4,5, y después va a bajar porque no hay emisión. No sé quién quiere contestar. Estaba viendo, hay muchas consultas para ustedes, una especie de consultorio económico, pero no tenemos tanto tiempo. Pero una señora nos pregunta, estoy por irme de viaje, ¿cómo pago? Bueno, ni se te ocurra contar. Mirá, si vas a pagar con tarjeta de crédito, no vas a dejar que te haga débito automático porque son Ok. No, ahí tenés que, con tu caja de ahorro en dólares, pagar antes de que haces el stop debit desde la aplicación. Es muy fácil. Me parece más difícil cuando lo explico, pero cuando lo haces es fácil. Si haces el stop debit para que no te cobren pesos, porque ahí te cobra retenciones e impuestos. Entonces, después, ¿qué haces? Con dólares que tenés en tu caja de ahorro, ahora los podés comprar a tipo de cambio oficial, pagas la tarjeta, viste que te da la opción de si pagas en pesos o en moneda extranjera. Y ahí ya te ahorrás, ahí sacás el dólar oficial. O sea que esa es la mejor forma de pagar si viajás. Si viajás. ¿Qué es lo que nos decías vos, Dari, también el fin de pasado? Sí, ¿no? que probablemente en algunos meses o algunas semanas esa percepción de ganancias quede caduca porque digamos, y ya va a fluir, o sea, todo converge a eso, a la baja de la inflación, a la liberación total del cepo, porque todavía hay algunas restricciones para las empresas, pero la semana pasada se armó el BOPREAL también para lo que son las deudas, con lo cual ya queda muy poquito para salir totalmente del cepo en todo sentido. Ale, perdón. Una cortita para Martín. ¿Vos pensás que si los impuestos bajan, efectivamente los precios van a bajar? Mirá, los precios están medidos en pesos, ¿no? Sí. Entonces, acá lo importante es distinguir qué pasa con el valor de la moneda, del peso, y después con cada precio que tiene un componente diferente de sus propios costos, digamos. Por eso, viste, cuando el presidente dice la inflación es un fenómeno monetario, te está hablando del valor de la moneda, ¿no? Entonces, mientras el gobierno no emita y la economía siga avanzando, vos siempre vas a tener una moneda más fuerte. Y eso va a pasar para todo. Ahora, después, vos tenés cada producto por separado y cada cadena de valor va por separado que tiene distintos impuestos. Hay impuestos que sí, que hacen bajar los precios. En los autos pasó, porque es muy directo. Y después hay otros impuestos que, obviamente, cuando todavía hay cierta desconfianza o cierta incertidumbre, aunque sea que vos tenías una desconfianza del 500%, era del 5%, no importa, ese 5% sigue siendo desconfianza. Es un poquito de especulación, siempre tenés. Esa especulación que después verás si se convalida en el mercado, porque también la apertura de las importaciones va a poner más cosas en la góndola. Y también cuando hay más márgenes de ganancia, yo que antes no qué sé yo tenía una fábrica de aceite, digo cualquier cosa, de oliva,
y no fabricaba girasol, pero veo que el margen del girasol está muy alto, me pongo a producir girasol y hay una marca más. Entonces, a veces por ahí no ves de golpe la caída inmediatamente, pero en el paso de los meses sí va sucediendo y vas a ver que la inflación mayorista fue 1 y pico, se me equivoco, 2. 1,5. 1,5, ¿no? Eso es la inflación que no vemos, pero que después termina todo convergiendo a ella, digamos. Y el año que viene, como se va a acumular esta desmonetización de la economía, y el consecuente aumento del valor de la moneda nacional, vas a ver que la inflación va a ser bajísima. Por más que haya algún precio que... Porque si un día pasa, como pasó en Inglaterra alguna vez, que no había papas y subía el precio de la papa. Bueno, sí, algo muy excepcional, decís. Sí, puede ser que en Semana Santa suba el pescado, pero esas son cosas estacionales o son cosas puntuales. No es inflación, son precios relativos que van cambiando. Entonces me parece que la baja de impuestos además es importante conceptualmente, porque si vos vas bajando impuestos y eso te aumenta ese margen, con un 10% eso vuelve a inyectarse en la economía. Tal cual, al consumo. Bien. Al consumo, a la inversión. Bien. Martín, como siempre, No, muchas gracias. Gracias. Ya es columna fija, ¿no? Y te digo... Próximo fin de semana lo esperamos. Escúchame. Bueno. ¿Sí? Si Bueno, lograron bueno. que venga un sábado de gloria el fin de que Sí, viene, mira, ¿por qué no? será glorioso tener. Claro. Muy bien. Gracias, Martín. Gracias. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento le vas a ganar al control estatal, y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Intelectual de mi ley, rompiendo escamas.